He pensado en lo que es la unción del creyente, lo que es el sello del creyente, lo que es la promesa del Padre para el creyente. Y qué bueno que podamos tener en cuenta esto en esta noche. Vamos a leer la primera carta de Juan en el capítulo 2 y el versículo 20, que puntualmente nos habla de la unción. Por favor, no me cambien sonido durante la predicación, háganse por acá para que puedan monitorear. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra: pero vosotros tenéis, ¿cómo dice acá? La unción del Santo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20. ¿La encontraron? ¿Ya están ubicados ahí? Dice, pero vosotros, leamos todos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Interesante esta palabra, y quiero que miremos en contexto este pasaje de las Escrituras y leamos desde el verso 18 para hacer una reflexión en contexto. Verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Interesante esa palabra, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí viene el texto entonces en mención. Pero vosotros, digámoslo otra vez, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hagamos una oración, digámosle al Señor, que siempre he dicho, o cuando vamos a predicar, cuando vamos a oír la palabra, para mí lo más importante no es que se predique, para mí lo más importante es que se entienda. A uno le puede ir bien como predicador y alguien pudiera decir qué mensaje, pero de eso no se trata es de entender la palabra. Y como el entendimiento nuestro está limitado a un lenguaje, a una interpretación, necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, es decir, que nos dé entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos mencionado, yo eso lo había oído pero no lo había entendido? Muchos a veces decimos, yo ya lo había leído pero no había entendido. Pero cuando uno entiende, es como cuando uno prende con un switch, un bombillo, y enciende la luz y uno dice, como que ahora sí veo. Vamos a orar para que veamos, para que podamos obrar en fe. ¿Quién quiere orar, hermanos? ¿Quién quiere levantar sus manos a Dios? A ver, levante su corazón también y unámonos con los que están a través de las redes sociales y digámosle al Señor: soberano Dios, Padre precioso, te doy gracias. Admirable Rey, qué bueno eres tú. Estás haciendo la obra, la ha hecho perfectamente. Y si algo deseo ahora es que bendiga la iglesia. Y la iglesia somos todos los creyentes, los convertidos, los que perseveramos. Oh Dios, los que tenemos una experiencia gloriosa. Dios, gracias por tenernos aquí, por hacernos partícipes de la gracia, por habernos ayudado para entender la palabra, para conocer el gran mensaje de la verdad. Aleluya, oriéntanos en esta hora, oriéntanos, Señor Jesús, hacia tener luz a través de esta palabra que hemos de oír. Háblanos, oh Dios, háblanos, oh Dios. Habla a la iglesia, habla a los creyentes, habla a los que perseveramos, habla a los que queremos perseverar, habla a todos aquellos que quieren ser miembros de tu iglesia. Obra, Dios santo, obra, Dios de los cielos, porque tú eres maravilloso, porque tú eres muy especial,
Por eso te pido que abras el entendimiento de todos para que comprendamos las Escrituras. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias, oh Dios amado. Aleluya, amén, amén. Digan gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, tenga la bondad. La Biblia en el Nuevo Testamento nos hace claridad acerca de la promesa de Dios para los creyentes. Se le llama la promesa del Padre, se le llama también el don del Espíritu Santo. Y ustedes y todos podemos evidenciar a través del libro de Hechos de los Apóstoles que cuando en el día de Pentecostés los hermanos estaban allí reunidos y orando, y de repente dice, vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, dice, y llenó toda la casa donde se hallaban este grupo de hermanos en la fe, como 120. Pero hay algo que se menciona allí, y es que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo un derramamiento en aquella ocasión que dice todos, es decir, quienes estaban allí como 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Uno sabe que al leer en contexto la carta a los Corintios en el capítulo 15, el Señor se le había aparecido a más de 500 hermanos a la vez, es decir, estando juntos, más de 500 hermanos, el Señor se les apareció y les habló de que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahí está, como se aclara, la promesa del Padre. Dice que esperasen la promesa del Padre, que ellos no se fueran hasta que no recibiesen la promesa del Padre. De los 500 hermanos, se ve que 120 lo recibieron el día de Pentecostés. No sabemos bíblicamente en qué momento los otros lo recibieron, en qué momento los otros tuvieron la experiencia. La Biblia no se entra en detalle para hablarnos de los que no estuvieron, de los que aquel día no recibieron, pues al menos que no, o que se evidencia que no estaban allí para recibir la promesa del Padre. Pero sí se menciona que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, la promesa del Padre se hizo realidad, y esa promesa del Padre fue profetizada por el profeta Joel, hablándose de los postreros tiempos, cosa que sucedió allá o a partir de allá ha sucedido hasta el día de hoy, de lo cual nosotros hoy como creyentes también damos testimonio de la promesa del Padre, del bautismo del Espíritu Santo, damos testimonio del sello del Espíritu Santo, de la unción del Santo. Son términos sinónimos que nos hablan de una misma experiencia, la experiencia del bautismo. Y uno nota que todos fueron llenos del Espíritu Santo. La evidencia que se observa en las Escrituras es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo o de la promesa del Padre hecha realidad en la vida del creyente o de la unción del Espíritu Santo en el creyente, se evidencia a través de el hablar en lenguas como señal del bautismo. Nosotros hoy más que nunca esta experiencia no solo debemos tenerla, no solo debemos haberla recibido, sino que se debe predicar esta doctrina, porque se refiere a una doctrina que en las Escrituras el mismo Señor fue el que la planteó, el mismo Jesús la planteó. No es una doctrina, dijéramos nosotros, un pensamiento apostólico, sino que los apóstoles tomaron en serio la palabra de Dios para fundamentar su vida cristiana.
En este pasaje que hemos leído, hablándosele a los creyentes que han tenido esa experiencia del bautismo, del Espíritu Santo, de la unción, del sello, de la promesa del Padre, se les dice que ya es el último tiempo y que según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando se habla de anticristos, se habla de engañadores o se habla de personas usadas por el enemigo para desviar de la fe a algunos, apartar de la fe a algunos. Y es ahí donde la iglesia o el creyente como miembro de la iglesia debe tener sus pies bien firmes. Debemos estar bien calzados nuestros pies con el evangelio, con la doctrina. Hoy estamos ante vientos contrarios respecto a esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, a lo cual hoy diría anticristos que han salido por el mundo. Es decir, quienes quieren opacar la obra de Dios, quienes quieren restarle importancia a lo que es la promesa del Padre, a lo que es el sello del Espíritu Santo, a lo que es la unción del Santo. Aún entre nosotros han salido algunos y hoy se escuchan voces de que ya no hay necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Escuchaba a un predicador muy veterano, pero totalmente desviado del fundamento en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, y le queda a uno la inquietud, ¿será por ignorancia o será por afrenta a la verdad? Pero decía que la experiencia del bautismo del Espíritu ya no era necesaria, y más en Colombia decía que ya no era necesaria, que porque la iglesia en Colombia ya había crecido y que ya había madurado, y argumentaba que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo era para grupos pequeños que estaban comenzando la obra y especialmente campos misioneros. Pero cuando uno ve la palabra de Dios no muestra, no declara que la promesa del Padre, la unción del Santo, el sello del Espíritu Santo, sea para un momento en la historia de la humanidad o que hubiese sido para la época de los apóstoles. Yo encuentro claramente en las Escrituras, y usted puede leerlo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo se dio testimonio acerca de esta experiencia, dice el versículo 38, Pedro el apóstol les dijo, hablándole a unos judíos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno lo toma así, en primer lugar, se nota que se le dijo a unas personas distintas a los 120, a un grupo distinto a los 120. A ellos se les dice que se arrepientan, que se bauticen para el perdón de sus pecados y que ellos recibirían el don del Espíritu Santo. Pero alguien pudiera pensar, bueno, está bien, fue para los apóstoles y con los 120 que estaban allí, y fue para aquellos a quienes se les predicó ese día, de los cuales como 3,000 se entregaron a Cristo y fueron añadidos a la iglesia, que de hecho no se hace mención tampoco en la Biblia en qué momento ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo.
Pero el hecho de que no aparezca en qué momento fueron bautizados con el Espíritu Santo, la promesa no pierde vigencia. La promesa no pierde objetividad. Sigue siendo la palabra de Dios firme. Aunque ella no nos dé cuenta de todos los que hayan recibido y en qué momento lo recibieron. Pero la promesa estaba dada para aquellos que fueron añadidos a la iglesia. La promesa del Espíritu Santo no es la que añade a los hombres a la iglesia. Claro que sí, hay que entenderlo también. El bautismo del Espíritu Santo no añade a alguien a la iglesia, sino que la Escritura muestra que el fundamento de la fe está que el que cree y se bautiza será salvo. Pero para estas personas que se convierten al Señor, que llegan al Señor, reciben el don del Espíritu Santo por la fe. No por las obras, sino por la fe. Por eso se habla del bautismo. Por eso se habla del sello. Por eso se habla de la promesa del Padre. Y yo quiero hoy reiterar estas expresiones para que nosotros las pongamos realmente en el corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y en nuestras oraciones le hablemos a Dios y le digamos: Señor, si algo que anhelamos hoy es la promesa del Padre, si algo que anhelamos hoy es la unción del Santo, si algo anhelamos hoy es el ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. A aquellos se les dijo que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre de Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y respecto a esa promesa se hizo extensiva. Por eso no concuerda que la promesa hubiese sido para unos en el pasado o para unos en el presente. La promesa está dada para todos. Alguien dijo amén, sí. La promesa está dada para todos. La iglesia debe seguir predicando. La iglesia debe seguir creyéndolo. Y el verso 39 es donde se declara que la promesa es para vosotros. Se le dijo a aquellos, se le reitera: ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, porque esa promesa es para ustedes. Pero ahora dice: y para vuestros hijos. No era única y exclusivamente para una generación. Hablando de generación, se dice que una generación está en 40 años. Pero se habla de la otra generación. Es decir, padres, hijos. Pero ahí no termina. Y yo quiero darle gloria a Dios, porque ahí vamos entrando los que hoy somos creyentes. Aleluya. Y hoy estamos ahí en esa palabra, cuando dice alabanzas a Dios, y para todos los que están lejos. Alabanzas a Dios. Algunos han interpretado que la palabra lejos en relación con este mensaje pudiera entenderse: los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles. O pudiera interpretarse: los que están en un lugar muy distante. Pero yo quisiera que pensáramos: la promesa no solo era para judíos, la promesa era para gentiles. Y era para los que estaban allí y los que estuviesen en cualquier parte del mundo. Porque si algo quedara en duda, ¿para quiénes? Pues el pasaje, al menos el versículo lo cierra diciendo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, llamare. La promesa es para todos los que han sido llamados por Dios. Y yo estoy seguro que el evangelio hoy se predica porque Dios sigue llamando
a esta salvación a hombres y mujeres. A usted lo llamó, no sé cuánto hace que lo llamó, meses, días o años. Pero lo que quiero decirle hoy es que la promesa está en vigencia. Aleluya, la promesa sigue siendo efectiva. Dios sigue dando la bendición a su pueblo. Y yo quiero hoy, a manera de ir concluyendo, aunque pudiéramos ampliar más el tema, pero yo quiero concluir algo así, diciendo algo. No solamente la Biblia nos lo dice, porque es suficiente que la palabra de Dios nos lo diga. Y creo que para nosotros es fundamental. Pero hay algo más que puedo yo decir hoy, y es que la experiencia nuestra, su experiencia y mi experiencia, aunque no sea la de todos, pero muchos hoy podemos decir, esa promesa fue dada a nuestra vida. Fuimos ungidos, fuimos sellados, recibimos la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aleluya, aleluya. Se nos dio a nosotros también. Alabanzas a Dios. ¿Alguien quiere aplaudirlo por esto? Aleluya, ¿alguien quiere aplaudir a Dios? No son pocos, aleluya, de los que podemos testificar, que podemos contar que la promesa del Padre se hizo efectiva en nosotros. Así que nuestro mensaje hoy no solo es que Dios bautiza, sino que nos ha bautizado. Sí, amén, amén, digan amén. La promesa hoy está evidenciándose en la iglesia, en los creyentes. Oh, gloria a Dios. Dios permita que hoy su corazón sea fortalecido en fe, asegurado en Dios, y que la promesa hoy esté en su corazón y que usted avive ese fuego del don de Dios al saber que esto es para usted también. Alabanzas a Dios. ¿Por qué no lo alaba? ¿Por qué no lo glorifica? Hay algo que la iglesia no puede perder. Los creyentes no pueden hacer a un lado, no pueden olvidar, no pueden dejar de predicar, y es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que hace que nuestra vida hoy esté dando testimonio de esta verdad. Aleluya, alabanzas a Dios, alabanzas al Señor Jesús. Qué experiencia tan grata, qué experiencia tan hermosa podemos nosotros ver en la palabra del Señor. Cuando uno toma la carta a los Efesios, quisiera invitarles para que tomáramos la carta a los Efesios. Cuando uno toma esa carta a los Efesios, el capítulo 1, y a partir del versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Habla de él el apóstol Pablo, precisamente de sus experiencias. Pero en el verso 13 dice, en él también vosotros. Es decir, no solo tenemos una herencia, no solo hemos sido participantes o venimos a ser para alabanza de su gloria, sino que en él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aleluya, anote esto para su bendición. Aleluya, cómo el hombre puede entrar y recibir la promesa del Padre. Lo que la Biblia menciona es la experiencia de los efesios se radica en que habiendo oído la palabra de verdad. Aleluya, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Aleluya, ¿qué dice? Fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué se requiere para que alguien reciba la promesa del Padre? Oír la verdad. Por eso yo ruego hoy al Señor que nos ayude, para que esta verdad siga siendo predicada, para que los predicadores no la saquemos nosotros de nuestros púlpitos, de nuestras iglesias. Porque si algo se necesita hoy es la unción del Santo. La unción del Santo. Hoy más que nunca que estamos enfrentados a muchos anticristos, a muchos que en un momento dado están con nosotros, pero no son de nosotros y salen de entre nosotros. ¿Y cómo hacemos nosotros hoy para enfrentar esto? Con la unción del Santo. Aleluya, la unción del Santo, que usted y yo debemos tener y permanecer en esta unción del Santo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Aleluya. ¿Qué le queda a alguien? ¿O qué viene para alguien? ¿Qué le otorga Dios al creyente? Lo que aquí se dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, nosotros venimos a gozar de bendiciones celestiales, gloriosas. Y el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia gloriosa, sobrenatural. Si los que hoy estamos aquí y ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hacemos memoria del día, del momento, de la hora en que el Señor nos bautizó, pudiéramos decir en muchos de los casos, aún dijimos en el caso mío, yo le dije: Señor, misión cumplida, labor hecha, así que llévame. Esto es algo glorioso, es algo extraordinario. Aleluya, que lo crean los creyentes, que lo sepan los creyentes, que lo sigan anhelando los creyentes, y que haya un avivamiento en espera gloriosa, en manifestación gloriosa del Espíritu Santo para quienes escuchan la palabra, para quienes la reciben de corazón, para quienes la creen de todo corazón. Alábelo, 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 alábelo. Son las experiencias, son las experiencias, son las experiencias en Dios. Experiencia como esta, ¿cómo olvidarla? Experiencias como esta, hermanos, quisiera decir, afirma, sella, aleluya, le pone sello. Y uno puede decir, hermanos, tenemos el sello, aleluya, tenemos la unción, que es el pasaje que leía de la carta de Juan. Vea, aunque hayan anticristos, aunque hayan muchos vientos de doctrina, pero hay una iglesia que está testificando que tenemos la unción del Santo, que tenemos la promesa del Padre, que tenemos la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. He escuchado a muchas personas que, no siendo de la fe, no conociendo esta gran verdad, ignorando esta doctrina, hasta se atreven a contradecirla. Muchos aún a la iglesia pentecostal la han señalado de una manera despreciativa, humillante. Yo recuerdo a alguien que me decía: ustedes no reciben ningún Espíritu Santo, ustedes, lo que a mí me han dicho es que ustedes reciben son demonios, porque hablamos en otras lenguas, porque se evidencia la promesa hablando en otras lenguas. Y entonces hay gente que dice: ustedes están argumentando cosas que no son de Dios, porque piensan de que eso fue solo en el pasado, fue para algunos hombres. Pero yo quiero decirle hoy a todos:
aunque el mundo trate o ignore esta verdad, para los que hemos recibido esta experiencia es la más gloriosa de todas las experiencias que el creyente pueda tener en la vida. De todas las cosas que Dios hace a favor de nosotros y en nosotros, el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia más gloriosa. Adórelo, 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 adórelo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo no sé cuántos, a partir de esa experiencia, su vida fue dotada, fue investida, porque eso es lo que hace Dios a través del bautismo: darle dones, investirle de poder de lo alto, afirmarle en el camino. Hermano, ¿cómo abandonar este camino? ¿Cómo abandonar esta senda? ¿Cómo apartarnos? Oh, duele cuando alguien dice: yo también recibí la promesa, pero me aparté. Duele, duele bastante. Porque yo me pregunto, ¿no le fue suficiente tal experiencia? ¿No le fue suficiente el que el Señor lo hubiese sumergido en el Espíritu? Porque eso es bautizar, sumergir. No le basta con eso. ¿Por qué tiene que irse? ¿Por qué tiene que alejarse? ¿Por qué tiene que olvidar algo tan glorioso? Manténgase en el Señor. Manténgase con la unción del Santo. Dios no llegó a visitarle su vida. Dios no llegó a acompañarle por un camino, por un momento. Dios no llegó a hacer algo para irse. Dios llegó para quedarse. Dios llegó para estar en nosotros. Dios llegó para habitar en nosotros. Dios llegó para morar en nosotros. Y esto es lo que usted debe pensar hoy. En Cristo nosotros tenemos esta promesa bienaventurada, esta promesa gloriosa de que el Señor dijo: vea, el Espíritu de verdad, el mundo no le puede recibir. El mundo no le puede recibir porque no le ve. Aleluya. Porque no le conoce. Pero vosotros, dijo él a sus discípulos, le conocéis. Aleluya, aleluya, alabanzas a Dios. Vosotros le conocéis. Aleluya, ¿por qué? Porque Él está con vosotros. Pero ahí no se quedó el mensaje. Él dijo: vea, Él está con vosotros, pero estará en vosotros. Yo no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Así que el Espíritu de verdad es la unción del Santo. El Espíritu de verdad es el poder de Dios en nosotros. Aleluya. El Espíritu de verdad es la unción. El Espíritu de verdad es la promesa del Padre. Así que hoy usted tiene la más grande bendición. No ignore que somos templos del Espíritu Santo. No ignore que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vino a quedarse en nosotros. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted ora al Señor, cuando usted escucha la palabra, oh, los que tenemos la unción del Santo, identificamos esa unción gloriosa, ese poder glorioso, aleluya, que nos comunica, que nos relaciona, que tenemos comunión con Dios. Hoy hemos sido atraídos, hemos sido allegados a Él, hemos sido tomados por Él, para Él vivir en nosotros, estar con nosotros. Esto es lo más glorioso que tiene la iglesia del Señor. Esto es lo más glorioso que tenemos los creyentes. Esto es lo más glorioso que tienen los predicadores. Esto es lo más glorioso que tienen los que sirven a Dios en las iglesias. Lo más glorioso no son los talentos, es la unción del Santo. Adórelo, adórelo en esta noche. Adore a Dios en esta hora. Lo más glorioso que hay en nosotros. Amén, 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 amén.
Aleluya, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Quisiera que usted retuviese, los que hemos recibido, que nos mantengamos en Él y que conservemos esta experiencia de Dios. No es que Dios se va y regresa, se va y regresa, se va y regresa. Estoy seguro que Dios está en nosotros. Aleluya. Yo no sé en cuántos hoy. Usted puede decir en mí también. El Señor me bautizó, el Señor me llenó, el Señor derramó de su Espíritu Santo. Hermanos, y esta es una experiencia de Dios. Aleluya, aleluya. No hay cómo argumentarla humanamente, manifestando algunos intereses humanos o participación humana. Esto es Dios en lo humano, es Dios en nosotros. Es algo que realmente uno no lo puede explicar del todo. ¿Cómo es que Dios, aleluya, se manifiesta en seres como nosotros? El ser humano como nosotros. Esa es la promesa, esa es la bondad de Dios, ese es el don de Dios. Ese es el regalo de Dios para los creyentes. Aleluya, alabanzas a Dios. Me encanta cuando uno lee la carta, el libro de Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo se le aparece o le habla a Cornelio, le habla a Pedro, para que en un momento haya un encuentro entre ellos. Pero Cornelio invita a otros, amigos, familiares, vecinos, los invita a esperar que Pedro llegue. Pedro llega, pero llega acompañado. Y uno diría, ¿y quién lo acompañaba? Pues había unos judíos, pero los judíos no aparecen sino hasta el final del capítulo. Pero lo que aparece sí es la unción del Santo, aleluya, a través de Pedro o en la vida de Pedro. Y Pedro comienza a hablarles de la palabra. Y cuando llega un momento en que les está hablando, todos aquellos están escuchando la palabra de verdad. Esa es la razón, ese es el motivo para que el Señor derrame del Espíritu Santo. Estar escuchando la verdad, escuchando el mensaje. Ellos están allí atentos. Y dice Pedro, por el Espíritu Santo, él habla y dice de hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Les habló del perdón de pecados. Les habló del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Pero aunque está hablando del perdón de sus pecados, esto de la unción va más allá aún, porque dice que en ese momento, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo, perdone la palabra aquí, interrumpió y de una vez dice, cayó, es la expresión que se usa, cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes? Todos los que oían la palabra de verdad, que oían el discurso. Uno se pregunta, bueno, pastor o bueno, hermano, pero eran bautizados. No, no habían sido bautizados. Entonces alguien diría, hermano, yo no siendo bautizado puedo recibirlo. Claro que sí. Y usted dirá, pastor, pero no siendo bautizado. Sí, claro que sí. Porque lo que la Biblia menciona es que el Espíritu Santo se recibe por fe, no por obras. Se recibe por gracia. Aleluya. Es un don de Dios. Es una operación de Dios en el corazón del hombre, que se puede recibir antes del bautismo, que se puede recibir el día del bautismo, o que se puede recibir después del bautismo. Lo cierto es que la promesa está dada para quienes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, la promesa está dada. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Alguien dirá, pastor, entonces cuando uno cree ya recibió. No, el hecho de que usted haya creído no quiere decir que ya usted tuvo el bautismo del Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice es que por cuanto usted ha creído, usted ha llegado al Señor. El Señor tiene una experiencia para darle. Es el bautismo del Espíritu Santo, que usted lo puede recibir a partir de ese día, en cualquier momento, en cualquier día, cualquier hora, en la noche, en la mañana, trabajando, estudiando, viajando, en cualquier lugar lo puede recibir. Qué bonito que hoy
usted asegure esta bendición y diga: creo a esta palabra, creo a esta experiencia, creo a esta verdad. Recuerdo el día que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Yo no la había tenido desde luego la experiencia, pero había oído hablar de la experiencia. Y ese día mi corazón se llenó de esperanza en Dios, de confianza en Dios, que hasta le dije a mis padres, porque estaba junto a ellos, le dije: me voy a arrodillar y voy a orar, voy a hablar con Dios hasta que Él me bautice con el poder del Espíritu Santo. Y doblé mis rodillas ese día en la sala de mi casa. Estaba solamente mi padre y mi madre, pero cuando me arrodillé, más me demoré en arrodillarme, que el Señor me bautizó de una vez, me llenó del Espíritu Santo. Comencé a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo, según el Espíritu me daba que hablase. Así que alguien puede ser bautizado estando en casa, estando en el trabajo. He oído a muchos que dicen: el Señor me bautizó estando laborando, estando de viaje, manejando un vehículo. El Señor puede derramar su Espíritu en cualquier momento. Iglesia, espérelo. Iglesia, anhélelo. Iglesia, tiene sed de recibirlo. Beba, 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 beba. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No hay edad, aleluya, para recibirlo. No hay edad para recibirlo. He visto niños que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya, a su temprana edad los he visto, los he oído hablar en otras lenguas. No hay incapacidad o dificultad, no hay nada. Dios tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo. Estaba escuchando a los hermanos de la obra con la población sorda, que ellos son sordomudos precisamente porque son sordos, no pueden hablar. Pero sabe una cosa, el Espíritu Santo los ha hecho hablar. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, los sordos comienzan a hablar en otras lenguas. Alabanzas a Dios. Esto es algo glorioso. No hay prisión que impida. He oído de personas que estando en la cárcel, estando allá en el calabozo, estando allá detrás de una reja, el Espíritu Santo los ha bautizado, los ha llenado del Espíritu Santo, hablando en lenguas, internos en las cárceles. Dios los bautiza. Aleluya, aleluya. Hay quienes en los hospitales, hay quienes en las clínicas. Oh, hermano, vea, el Espíritu Santo anda buscando a alguien para llenarlo. Permítame decir eso, anda buscando a alguien para llenarlo. Alguien que esté en la cárcel. Seguramente ahora a través de estos medios, de estas redes sociales, de las emisoras, todos estos medios, alguien estará en una cárcel. Pero si esta noche ha oído la palabra de verdad, el evangelio de esta salvación, de su salvación, y ha creído en él, allá en esa cárcel puede comenzar a hablar en otras lenguas como testimonio, como señal de que el Señor, la promesa del Padre, se la ha dado, se la ha otorgado en esta hora. Alguien en alguna clínica, en algún hospital, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Alguien reconciliándose con Dios. No hace muchos días una mujer me llamaba y me decía: pastor, estoy apartada. Yo le invité para que se reconciliara. Le dije: pues si me llama, seguramente Dios ya trató con su corazón y es la hora de que se reconcilie. Y cuando comenzamos a orar por ella, el Espíritu Santo se derramó y la oía hablar en otras lenguas a través de esta línea telefónica. Así que el Señor puede bautizar a alguien que acaba de entrar, acaba de llegar, que acaba de reconciliarse. Dios puede bautizarlo con el Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre. Tenga la unción del Santo para que le hagamos frente a todo lo que en esta vida hay que hacerle frente.
Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Quisiera que usted agradeciera a Dios por esta experiencia gloriosa, por esta experiencia bienaventurada, por esto tan anhelado que usted y yo debemos tenerlo. Alguien que haya recibido esa experiencia, testifíquelo orando y diciéndole: vea, Señor, gracias, porque sobre mí también se derramó la unción del Santo, sobre mí se derramó la promesa del Padre, sobre mí se derramó el don del Espíritu Santo, sobre mí se derramó el bautismo del Espíritu Santo. Aquí estamos para dar testimonio de lo que tu palabra dice, de lo que nos ha prometido, de la experiencia que hemos tenido. Así lo que hemos visto, oído, eso testificamos. Lo que hemos recibido, eso anunciamos. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Alguien ha de beber de la fuente, alguien ha de beber del Espíritu, alguien ha de beber de la promesa del Padre. La unción sobre el creyente, la unción sobre los que han de creer en ti, haciéndose bautizar en el nombre glorioso de Jesús. Dios Todopoderoso, bendígalos, ayúdalos. No hay límite, oh Dios, no hay distancia, no hay dificultad. Dios mío, estás obrando, Señor. Estás manifestando tu gloria, estás manifestando tu poder. Dios, gracias por habernos traído. Gracias por darnos a conocer esta palabra, mostrarnos la senda, el mensaje de salvación que hoy se debe predicar, que hoy se debe anunciar, el cual hoy debemos tener claro en nuestros corazones. Dios, bendiga a todos los que han venido a este culto, a los que están a través de las redes sociales, a través de las emisoras. Señor Jesús, úngelos en tu verdad y con tu verdad por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Señor. Gracias, oh Dios bendito. Gracias, soberano Dios de los cielos. Aleluya, alabanzas a Dios. Amén, amén. Alabe al Señor Jesús.